Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, solicitando de tu ayuda, papito lindo, solicitando, Señor Dios Todopoderoso, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios bueno, Dios santo, te rogamos que sea tu palabra la que hoy podamos compartir. Te rogamos que tu sangre preciosa nos cubra, Señor Dios, y nos haga aptos para recibir tu palabra y ponerla por obra. Te rogamos tu palabra, Señor Dios. Llevamos en Cristo Jesús nuestra mente a la obediencia de Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor Dios, que nos bendigas. Por favor, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús nosotros reprendemos, Señor Dios, todo pensamiento altivo que se levante contra tu conocimiento, todo pensamiento extraño. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras mentes, de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermana Carmen. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Aquí vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Del arrebatamiento. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones, porque el lino fino es las acciones de los justos, las acciones justas de los santos. El Señor, el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Nos está enseñando de que Él está preparando ahora que son los últimos tiempos a su iglesia, ¿verdad? Él viene, dice, por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Ahora en este tiempo hay mucha contaminación, ¿verdad? Tanto en el ambiente como en los corazones, y lo único que salen de ellos es contaminación, pecado, destrucción y muerte. Lo único que las personas hoy en día que no tienen a Cristo, que están en el mundo, pues nosotros estamos en el mundo, pero sabemos que no somos de este mundo, vamos de paso. Y por la gran misericordia de Dios, Dios nos alcanzó y Dios nos sacó de ese mundo lleno de oscuridad, ¿verdad? Del anonimato donde nos encontramos, pero ahora, gracias a su misericordia, podemos decir que esperamos su venida, esperamos ese encuentro con Él. Sabemos que es muy pronto, que muy pronto veremos al Señor. Y gracias a Dios porque el Señor es fiel en su misericordia y nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí nos ha traído el Señor, nos ha sostenido y nos ha guardado. Porque dice, aunque han venido luchas y han venido muchas angustias y todo, pero de todas ellas, Él nos ha librado. Y entonces es que el Señor hoy más que nunca nos habla de que estemos preparados y que nos apartemos de esas contaminaciones, ¿verdad? Que el mundo extiende sus tentáculos, ¿verdad? El enemigo también, porque los tres enemigos que tenemos, el mundo, el diablo y la carne, y todo eso colabora y es una lucha constante, ¿verdad, hermanos? Es una lucha en nosotros porque queremos hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? No queremos ser contaminados, pero a veces así pasa, ¿verdad? Pero Dios nos da las fuerzas y nos saca y nos vuelve a poner en el camino angosto, ese camino que Él nos ha trazado, ¿verdad? Y que Él quiere que estemos preparados, que estemos consagrados, que Él quiere que nos acerquemos más cada día a Él,
y le podamos servir en espíritu y en verdad, ¿verdad? No para agradar a nadie más, sino solo a Él, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Entonces, bueno, el Señor habla aquí también, ¿verdad? Que dice, en ¿cómo se llama? En el libro de Esther. A ver, sí, en Esther dice, en el capítulo 2, verso 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia, dice, y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, bueno, sabemos que el rey Asuero, pues, sufrió un desengaño, ¿verdad? Porque la reina Basti, pues, como dicen, va, se puso sus moños y no quiso acudir al llamado que el rey Asuero le hacía. Entonces, bueno, ella no se arrepintió ni pidió a llegar al rey y decirle, rey, discúlpame, ¿verdad? Ella no pidió, sino que ella siguió en su terquedad y entonces tuvieron que escoger otras doncellas, ¿verdad? Y entre ellas llegó Esther. Y Esther, ella era una mujer judía, pero Dios tenía un propósito, tenía un plan. El Señor lo que quería era engrandecer bueno, el Señor lo que quería era glorificar su nombre, ¿verdad? Porque pues, sabemos que el rey Asuero, eh, el Señor lo tenía en ese puesto, en ese lugar, pero Él también, así es nuestro Padre, ¿verdad? Celestial, que Él quiere ponernos corona y dice que Él nos llena de favores y misericordias y que nuevas son cada mañana sus misericordias y grande su fidelidad, porque así es, hermanos. Eh, este, Dios es grande en amor y en misericordia. Yo me acuerdo que, bueno, yo voy casi estaba haciendo la cuenta, casi 50 y pico de años, ¿verdad? Pero que el Señor en su misericordia se reveló a mi vida. Pero recuerdo que yo tenía como 17 años cuando el Señor me llamó, pero yo me casé muy joven, a los 15, y entonces ya a los 17 años tenía 2 nenas, pero como no fue en la voluntad de Dios y mis padres no eran cristianos y todo eso, ¿verdad? Eran bien católicos. Entonces, pero llegó el momento en que Dios se me reveló. Y entonces, cuando Dios se me reveló y me trajo a su redil, entonces yo pude ver la misericordia de Dios. A los pocos días, me acuerdo que me fui con una hermana que era evangelista y nos íbamos a todos lados, a las trochas y todo, y una vez en una vigilia, yo todavía no era ni bautizada con el agua, creo que todavía no, pero el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y también me sanó porque como yo quedé mal, hermanos, enferma, porque, ¿verdad? Entonces, y bien oí cuando el Señor en el oído me dijo, estás sana, pero fue una unción tan preciosa, hermanos. Me acuerdo que estábamos en esa vigilia y yo estaba recibiendo y recibiendo. Y entonces me dijo el Señor, ya está sana. Entonces, y cabalmente el Señor me sanó y el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Y entonces, hermanos, yo volví a la vida. La verdad que yo me sentía como aquellas mariposas, porque andábamos en las trochas ahí y, y carrera, yo repartiendo tratados, feliz de la vida repartiendo los tratados y eran algo precioso, porque bueno, habían hermanitas que el diablo, ellos cocinaban, tenían su fogón en el suelo y a veces el enemigo las atacaba, ellas tenían epilepsia y las quería echar en el fuego y a veces ellas estaban sacando agua y las quería meter al pozo.
Entonces la hermana Cristi dijo, hermanos, dijo a toda la familia, tendieron un petate debajo de los palos. Entonces dijo, vamos a ayunar, dijo, vamos a orar por las hermanitas. Y la hermana era muy preciosa, ya está con el Señor, la hermana, Cristi de Solórzano, ella ya está con el Señor. Pero miren, hermanos, yo me gocé con ella, porque ella fue para mí una madre espiritual de veras, porque cuando yo más necesitaba, el Señor llegó a mi vida y también me mandó a la hermanita. Y por medio de la hermana y de un hermano, otro siervo, el Señor llegó a mi casa. Bueno, sí, encontró a mi papá como a eso de las 9 de la mañana. Y entonces él estaba evangelizando en las camionetas y le dijo, mire, ¿será que usted no puede ir allá con mi hija? Fíjese que mi hija, no sé qué tiene, ella cayó en una depresión. La verdad que yo, hermanos, en ese entonces, como fue cuando el Señor llegó a mi vida, estoy contando, me estoy, después que me estoy regresando, o sea, cuando Él llegó a mi vida fue así, ¿verdad? De que el Señor llegó precisamente cuando yo estaba caí en una depresión horrible, más. Yo no quería ni salir y me encerré en el cuarto y yo no quería ni comer ni dormir y para mí era, así como ahora era nublado, yo no le hallaba sabor a la vida y yo lo que el enemigo me decía, anda, tírate a las llantas ¿para qué quieres seguir viviendo? Así me decía, ¿para qué quieres la vida? Anda, sí decía yo. Y mi mamá, pues, ella como no era cristiana, ellos no eran cristianos, mis padres, ellos no conocían al Señor, pues ellos lo que hacían era, me decían, mira, anda con el hermanito, va entre comillas, el hermanito fulano de tal, porque él te va a curar, decía. Y yo, ay, decía yo, no, yo ya no quiero vivir, yo no entendía, no le sentía sabor a nada, yo lo que quería es que no, en mi alma no había paz, no había consuelo, no había nada. Entonces, resulta que yo, bueno, ¿cómo se llama? Llegó este hermano y me dijo, señorita, me dijo, no quiere que ore por usted. Mi papá lo llevó, ¿verdad? Sí, le dije, yo quiero. Entonces me dijo, pero yo empecé a llorar y a llorar porque yo no sabía cómo llegar al Señor, ni lo conocía. A mí lo que me habían enseñado eran ídolos. Allá en la antigua iban a cargar mis primas, mis tíos, y cargaban y el rosario antes de dormir. Yo no conocía al Señor y no sabía nada. Entonces decían, bueno, ahí fue cuando el Señor llegó a mi vida y lo único que yo conociera, me llevaban a besar al Señor San Felipe. Mi mamá me cargaba, entraba en una urna y un palo tieso frío, negro ahí. Me decía, dale un besito al Señor San Felipe. Bueno, resulta que este testimonio lo digo para la gloria y la honra de donde Dios me ha sacado a mí. Y entonces viene y el Señor hizo una obra maravillosa cuando llegó a mi vida, porque ahí él llegó, el hermano Tono, me acuerdo que él llegó y me presentó a Cristo. Yo le dije, yo sentí que de aquí, le dije, yo sí quiero, porque ya no tenía alternativa. Entonces, así fue como yo llegué a los pies de Cristo y él ha hecho grandes cosas en mi vida hasta aquí, su mano poderosa. Cuando yo Su mano poderosa me ha sostenido y me ha guardado. Yo soy la mujer más feliz, aunque hay pruebas, hay luchas, pero como sé que Él está conmigo, como sé que no voy sola, entonces, aunque hayan pruebas, hayan tribulaciones, yo sé que el Señor me saca, ¿verdad? Me saca de cada problema, de cada prueba, de cada angustia. Lo único que sé es que Dios me ama y que hasta aquí Él me ha sostenido con mano poderosa y fuerte. Entonces, yo le doy gracias al Señor, pues, porque la palabra del Señor aquí, pues nos habla, ¿verdad? Que nosotros fuimos injertados
en la vid verdadera, ¿verdad? Fuimos injertados y que ahora podemos disfrutar de la benevolencia del Señor, porque fuimos injertados en la vid verdadera y entonces tenemos que dar buenos frutos, ¿verdad? Dignos de arrepentimiento. La verdad que la Biblia dice, no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Entonces, pero como ahora estamos sembrados en la vid verdadera, tenemos que florecer, hermanos, aunque a veces el Señor nos lleva por desiertos y a veces no entendemos, a veces puede venir confusión y dice uno, pero, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor nos saca con victoria. Él es la luz. Dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera nuestro camino. El Señor es fiel y misericordioso y Él no nos va a desamparar nunca porque Él lo ha prometido y Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, ¿verdad? Para, para negarse, o sea, ni hijo de hombre para mentir. Entonces Él es un Dios verdadero, fiel y justo, que nos ama. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermana Carmen. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Solo déjenme seleccionar mi pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos. Seleccionar. Pantalla completa. Ok. Vamos a compartir. Estar acá. Vamos a poner la presentación. Ok. Sí se oye bien, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien. Yo quisiera que platicáramos un poquito acerca de los sueños y qué dice la palabra al respecto, porque esto es algo con lo cual nos vamos a enfrentar muy seguido. Puede que nosotros soñemos, puede que nos hayan soñado o puede que tengamos sueños. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esto. Y tal vez lo primero que quiero platicarle es del origen de los sueños. Yo le puse este cuadrito, ahorita le voy a poner algunos versículos. Ok, los sueños, ok, tienen su origen de diferentes fuentes. Cuando yo le pongo aquí fisiología es el estudio de cómo, de los procesos del cuerpo, ¿ok? Cómo vemos, cómo pensamos, cómo comemos, cómo digerimos. Entonces, eso es fisiología y entre eso está la mente, cómo pensamos y entran los sueños. Entonces, un origen de nuestros sueños puede ser nuestro propio cuerpo. Ahorita le voy a poner algo. Puede ser nuestra alma. El origen de nuestros sueños pueden provenir de Dios y puede que no provengan de Dios. Cuando los sueños provienen de Dios, ¿ok? Dios usa profetas para que tengan sueños. El Señor mismo se presenta en sueños, como se le presentó a Salomón, como se le presentó a Jacob. Hay ángeles que se presentan en sueños, como el ángel que se le presentó a José, el padre adoptivo del Señor Jesús. Están los sueños que vienen por el bautismo, por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de unos personajes que están muy ligados a los profetas, que le llama soñadores. Pero también tenemos sueños que no son de Dios, ¿ok? Obviamente los sueños que son del alma, no precisamente su origen es en Dios, ni los sueños propios del cuerpo, su origen no es en Dios. Pero hay sueños de falsos profetas, hay sueños de adivinos y también hay soñadores. Ok, entonces vamos a ir viendo puntualmente algunas de estas cosas
para que podamos ir entendiendo por qué soñamos y cómo enfrentarnos a los sueños que podamos tener o a los sueños que otros nos cuentan que han tenido. Empecemos con esto. Mire, pues, cuando nosotros hablamos del cuerpo, de la fisiología, yo le hice un resumen de varias cosas porque cuando usted empieza a estudiar desde el punto de vista médico de los investigadores de los sueños, para ellos los sueños, no el sueño, sino los sueños son un misterio. Fíjese bien, los sueños, dice, son un estado fisiológica y psicológicamente consciente. ¿Qué quiere decir? Que en el sueño, ¿ok? Usted está soñando, usted no está despierto, pero tampoco está inconsciente. Su cerebro está funcionando. Usted, la conciencia como se interpreta desde el punto de vista médico de la ciencia, es la relación que mi cerebro tiene con el exterior. Si yo tengo una buena, percibo bien el exterior y respondo adecuadamente al estímulo que me viene, mi conciencia está bien. Eso es conciencia, no la conciencia el juez, sino la conciencia de estar despiertos y con una relación con el medio ambiente. Entonces, cuando uno está dormido, uno está consciente de los sueños, uno tiene sensaciones y todo, que, sí, que se producen al dormir, en forma, fíjese bien, de historias realísticas o fantásticas. Una historia realística es que usted está soñando que está con su hermano platicando de algo. O fantástica. Usted también tal vez comió plátanos fritos, dice el apóstol, y tiene pesadillas, que lo está persiguiendo el anticristo, que lo está persiguiendo un monstruo de 2 cabezas. Esas son historias fantásticas. También hay imágenes, fíjese bien cómo lo pone la ciencia, que crea nuestra mente. Muy bien. Cuando nosotros vemos aquí rápidamente, cuando nosotros dormimos, el sueño tiene 4 fases. La fase 1, 2, 3 y 4 se llama sueño no REM. REM quiere decir movimiento rápido de los ojos. Y hay una fase que se llama REM en la cual estamos soñando, pero nuestros ojos se están moviendo. Esa es la fase REM. Cada una de estas fases tiene cierta acción sobre nuestro cuerpo. Como le digo, no se sabe bien, pero cuando nosotros soñamos, la mayor parte de los sueños los tenemos en esta fase, la fase REM. La fase REM uno rápidamente la ve, la persona está durmiendo y encima del párpado se mira cómo se mueven los ojos de arriba para abajo y para hacia los lados. Entonces, en esta fase es donde más soñamos. ¿Ok? Se puede soñar en las otras fases, pero los sueños no son como tan vívidos ni tan largos como en esa fase. Entonces, cuando nosotros dormimos, empezamos en la fase 1, 2, 3, 4, fase REM y volvemos otra vez. Fase 1, fase 2, fase 3, otra vez REM. Ok, muy bien. Entonces, usualmente soñamos en la fase REM. ¿Para qué sirven los sueños? Según creen los neurofisiólogos y los psicólogos. Dicen que ayudan a memorizar y ordenar información importante y complicada. Esto se debe a que durante el sueño se produce una ordenación y almacenamiento adecuados de la información. Y eso se ha comprobado. Alguien se pone a estudiar y dice, bueno, voy a estudiar hasta las 11 de la noche y de ahí me acuesto a dormir, me levanto a las 8 ya y me voy al examen. Y viene otro y dice, bueno, yo voy a estudiar hasta las 7 de la mañana y de ahí me voy al examen. El que rinde más es el que estudió y después descansó, durmió. El que rinde menos es el que no durmió
después de estudiar. Eso está comprobado. Entonces, el sueño nos ayuda a memorizar. Son de las pocas cosas. Dice que soñar es para reducir las fantasías o las obsesiones. ¿En qué se basan? En que la gente que no duerme empieza con obsesiones. Entonces piensan que es eso. Y algunos hasta dicen que es necesario para proteger la corteza visual, la parte posterior del cerebro, y eso se hace durante el sueño. Muy bien, son algunas cosas que se sabe muy poco de los sueños al respecto. Muy bien, entonces el sueño tiene un origen fisiológico. El cuerpo, el cerebro, acuérdese que el cerebro no es igual a mente, el cerebro sueña. Ahora mire pues, ahora veamos el alma. Le voy a poner el mismo pasaje, Eclesiastés 5:3, en tres versiones diferentes. Mire cómo dice, porque de las muchas ocupaciones, vienen los sueños. Mire lo que dice Eclesiastés, esto es el alma. Esta es una Biblia Serafín Ausejo, siempre Eclesiastés 5:3. De los muchos afanes nacen los sueños, pero no es lo mismo una ocupación que un afán. Versión internacional Nazarea se llama esto. Pues de la mucha preocupación vienen los sueños. Ok. Entonces, los sueños pueden tener su origen en el alma. ¿Ya? Los sueños pueden tener su origen en el cerebro. ¿Ok? Hay algunos sueños que su origen es en el cerebro. Hay algunos sueños que su origen y es en el alma y obviamente involucra al cerebro cuando el origen es del alma. Para que nosotros soñemos, nuestro cerebro tiene que activarse. Se han puesto, se llaman resonancias magnéticas, no, tomografías con emisión de positrones se llaman, que miran qué partes del cerebro se activan y se apagan. Y han visto cómo cuando la gente está soñando, esas partes del cerebro se apagan y se encienden. Pero entonces, el cerebro, de ahí vienen algunos sueños. Del alma, ¿ok? Vienen algunos sueños. Le pongo solo estos tres ejemplos. Sigamos. Números 12:6. Está hablando el Señor. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Ah, entonces Dios sí habla en sueños. Entonces yo aquí llevo tres de los orígenes que le puse. Ya le expliqué que puede originarse en el cerebro como tal, puede originarse en el alma o puede que Dios le hable a uno en sueños. Muy bien. Primera es Samuel 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sus sueños, ni por Urim, o sea, por medio del sacerdote, ni por profetas. Entonces, Dios responde oraciones en sueños. Uno puede recibir una respuesta de parte de Dios cuando está soñando, o sea, Dios le contesta cuando uno está soñando. Entonces, le repito, hay sueños que se producen en el cerebro, hay sueños que se producen en el alma, y hay sueños que es porque Dios o sea, un profeta, Dios le habla en sueños. Saúl no era un profeta, era un rey, ¿ok? Y Dios no le respondió ni por sueños. Eso quiere decir que Dios responde en sueños. Fíjese bien. Ahora mire esto. Mateo 2:13. Después de partir ellos, ¿ok? O sea, cuando se fueron los reyes de Oriente que habían llegado a visitar al Señor Jesús cuando tenía como 2 años de edad, ¿ok?
Un ángel del Señor se aparece. Esa palabra aparece, es una palabra que en el griego se dice faino. Es una aparición, pero no está hablando de que se le apareció, no, está diciendo que se le apareció dentro de sus sueños. Eso el apóstol lo pone como que el ángel se metió entre las ondas cerebrales que se producen cuando pensamos, cuando soñamos, y ahí se metió el ángel, ¿ok? Entonces, pareciera ser que los sueños de una u otra manera, cuando estamos soñando nosotros, cuando no es del cerebro ni del alma, ¿ok? Estamos, nuestra mente, ya no nuestro cerebro, nuestra mente está en otra dimensión. Y aquí el ángel en esa dimensión se le metió en los sueños a José y le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Ok. Entonces Dios le mandó hablar a José y usó un ángel, pero el ángel no se le apareció cuando él estaba despierto. El ángel se le apareció en sus sueños. Ahora bien, esto me deja a mí abierta una posibilidad. ¿Tienen los ángeles la capacidad de, de introducirse en los sueños de las personas? Si los ángeles tienen la capacidad de introducirse en los sueños de las personas, entonces tenemos que entender que hay ángeles de Dios y ángeles caídos. Y que puede ser que los ángeles caídos tengan la capacidad de meterse en los sueños de las personas, ¿ok? Y no de cualquiera, sino de aquellos que les abrieron, aquellos que se metieron en brujería, aquellos que se metieron en yoga, hacer prácticas de yoga, prácticas orientales, donde hacen meditación trascendental y otro montón de cosas, con lo cual abren su mente a las esferas espirituales. Entonces, los ángeles tienen la capacidad de meterse en los sueños. Ahora este ángel era de parte de Dios. Joel 2:28, fíjese bien. Y sucederá después de esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Aquí estoy en Joel 2:28. Pero si yo me voy al contexto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, y ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas y todos dicen, estos están borrachos. Pedro se levanta y les dice, no señores, estos no están borrachos. Aquí lo que ustedes están viendo es lo profetizado por el poeta, por el profeta Joel cuando dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Y él agrega esto, hablar en nuevas lenguas. Muy bien. Entonces, hay sueños. Nosotros los cristianos, si vamos a tener sueños que no son de la mente y que no son del alma, o sea, que no son del cerebro y que no son del alma, si son sueños que vienen de parte de Dios, se necesita el derramamiento del Espíritu Santo, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Si algún cristiano viene conmigo y me dice, no, algún no cristiano, y me dice, Dios me da sueños, y no está bautizado con el Espíritu Santo, esos sueños yo no los creo. Si hay un cristiano que no está bautizado con el Espíritu Santo y empieza a tener sueños, eso es de ponerlo delante del Señor para ver de dónde proceden esos sueños. Muy bien. Deuteronomio 13:1.
aquí lo que le decía, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños. Entonces la Biblia habla de soñadores de sueños. Por ejemplo, Génesis 37:19. Fíjese bien, están los hermanos de José antes de que lo vayan a meter a la fosa donde lo metieron. Vienen y lo ven venir y se decían entre sí, he aquí, viene el Señor de los sueños. Esta es una Biblia textual. En la mayoría de versiones dicen, viene el soñador, pero cuando uno va a ver el original, dice el Baal. Baal, si bien es un término que se usa para dioses, para algunos dioses, ¿ok? Baal lo que quiere decir es Señor. Cuando este rey de Gerar se va a tomar a la esposa de Abraham, viene Dios y se le aparece en un sueño y le habla y le dice, ella es mujer de un Baal, de un señor, ¿ok? Entonces, y para que no la toque, el señor de los sueños, el Baal de los sueños. Entonces, ¿por qué le están diciendo esto? Por los sueños que tenía, pero la Biblia deja ver que hay soñadores de sueños, al menos en el Antiguo Pacto, y si nos vamos al Nuevo Testamento, basados en Joel 2:28, vuestros ancianos soñarán sueños, ¿ok? Los hijos y las hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones, pero los ancianos tendrán sueños, serán soñadores de sueños. Entonces, yo regreso al esquema que le puse primero y cuando vienen, ¿ok? Los sueños de parte de Dios, puede ser que Dios use profetas. El Señor mismo viene y puede hablar en sueños. Hay ángeles de parte de Dios que pueden meterse en los sueños. El Espíritu Santo nos faculta para tener sueños y hay soñadores. Aquí yo no quise poner los ángeles en los que no son de Dios porque hice una inferencia con respecto a lo que leí. Pero sigamos, pues. El soñador de los de sueños. Ahora bien, fíjese bien, empecemos por esto porque tal vez es lo más común que nosotros vemos o que nos pasa. Nosotros soñamos, pero fíjese bien, nosotros tenemos que ponerle atención a esto, porque si bien hay soñadores, hay gente que tiene sueños de parte de Dios, fíjese bien, mire pues, cuando yo lo regreso a este versículo, que se me hizo, ¿no? Por acá. Ok. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, ok, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses. Entonces esos soñadores no son de Dios, se lo puse en el esquema. Esos soñadores llevan a la gente a otros dioses, a los cuales no has conocido, y les dicen, sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Entonces yo lo quiero empezar a descender aquí, que vayamos viendo algunas cosas prácticas. Ok, si usted lo llama, mire, yo soy profeta fulano de tal y Dios me lo mostró en un sueño. Lo primero que hay que hacer es decirle al soñador, mira, ¿me puedes contar este sueño delante de mi pastor? Delante de una autoridad de la iglesia.
porque eso hay que ponerlo bajo cobertura. Eso hay que discernirlo. Eso hay que esperarlo. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que no sea de parte de Dios. Puede ser que lo lleve a otros dioses. Pongamos un ejemplo grueso. Okay. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ok? Usted va con ellos y hay gente ahí que dice tener sueños y trata de jalarlos, pero los trata de jalar con los mormones. Al fundador de ellos, el de apellido Smith, dice que se le apareció un ángel que se llama Moroni, por eso se llaman mormones. ¿Ok? Y lo trata de jalar. Tenga cuidado. Si uno de un grupo carismático lo trata, tiene un sueño y se cumple lo que dice, habría que ver. Hay grupos carismáticos donde el Espíritu Santo se mueve. Es increíble, pero hay otros que son otro tipo de espíritus los que se mueven ahí. ¿Por qué se mueve el Espíritu Santo en medio de ellos? Para sacarlos de ahí. Pero también hay otro tipo de espíritus que se mueven ahí. ¿Y qué quiere? Llevárselo a las imágenes, ¿va? Pero se lo pongo de otra manera. Viene este que le dice que es profeta o que es soñador de sueños y le da un sueño y usted se va detrás de él. Usted empieza a idolatrar al hombre. Entonces, usted se está yendo detrás de una idolatría. Como es el profeta. No, un momentito. Porque Dios, si probó al pueblo de Israel, va a probar al Israel espiritual. Y a veces Dios nos va a probar con sueños, o sea, dándole sueños a otros. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que ir delante de Dios. ¿Ok? Lo primero es oír el sueño y, como le digo, ponerlo bajo cobertura. De ahí, si usted llega conmigo y no le disierno nada malo al soñador, yo le digo, esperemos. ¿Por qué? Porque si lo que te dijo se cumple, miremos a dónde te lleva. Y si no se cumple, entonces la Biblia dice que había que apedrearlos, pero no los vamos a apedrear, ¿va? Pero sí les vamos a decir, bueno, cuidado, ¿ya? Entonces, poner bajo autoridad. Si te llegan a dar un sueño o si tienes un sueño de alguien, antes de írselo a decir, ponlo bajo autoridad. Mire, yo soñé esto. Porque a mí una vez me dijeron, es que vi al hermano que lo estaban revolcando un montón de aguas sucias, el hermano va a tener problemas. No, eso no es, eso así queremos interpretar los sueños, los chapines, pero no. Lo primero, bajo cobertura. Segundo, ver si el sueño se cumple. Tercero, ver a dónde te lleva. Ver si está de acuerdo a la palabra. Si alguno te llega, el Señor en sueños me dijo que lo va a bendecir, pero para que eso me tiene que dar su carro. Tenga cuidado. ¿Ok? Va. Soñadores. ¿De dónde más vienen los sueños? Mire estos. Zacarías 10:2. Porque los terafines, esos se llaman ídolos domésticos, hablan iniquidad. Pero qué tremendo. Hablan. Hay que tener cuidado. Y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. Aquí tengo dos opciones. El adivino se inventa un sueño con tal de engañar, o el adivino tuvo un sueño que no es verdadero y te lo llega a decir. Pero fíjese bien, miremos bien esto, ¿por qué tenemos que tener cuidado cuando nos llegan que nos soñaron o que Dios le dijo en sueños? Se lo vuelvo a leer y termino de leer el versículo. Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor.
Ah, fíjese bien. El que se va detrás de los soñadores de sueños sin discernir, ¿ok? Termina afligido. ¿Por qué? Porque lo sacan del redil. Porque lo sacan del redil. Ah, Dios deja que te lleguen a contar un sueño porque está probando tu corazón. El adivino llega a contarte un sueño porque te quiere sacar del redil. ¿Por qué? Porque te quiere afligir. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Jeremías 29:8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Pero le está hablando al pueblo. No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Ah, o sea que ellos sí sueñan, pero hay sueños que no hay que escuchar. Pero fíjese bien, mire pues, no os engañen, ¿quién? Vuestros profetas. No, dice el Señor, mis profetas, sino vuestros profetas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que así como se levantaron falsos profetas en el antiguo pacto, así se levantarán falsos maestros en el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, hay falsos profetas. ¿Ok? Pero entonces nosotros tenemos que entender que también pueden haber falsos profetas y que nosotros los levantamos. No son profetas de Dios. ¿Por qué? Porque nos profetizan lo que nosotros queremos oír. Nos profetizan de la manera que nosotros queremos que nos profeticen. Así dice el Señor, yo te veo prosperado en un carro último modelo. ¿A quién no le gusta esa profecía? ¿A quién no le gusta esa profecía? Yo te miro. Ah, pues que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ok. Pero entonces, cuando uno idolatra al profeta, el profeta deja de ser el profeta de Dios y se vuelve mi profeta. A eso no hay que oírlos. Los sueños que ellos tienen, no hay que oírlos. Pero miren, ni escuchéis los sueños que sueñan. Mire lo que dice, ni escuchéis. O sea que hay sueños que ni siquiera hay que escuchar. Hay que discernir al vaso antes de dejarlo hablar. Ok, entonces tenemos que ver. Mire pues. Ok, Eclesiastés 5:7. Sigamos. Mire pues, mire esto, mire este concepto. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Entonces, mire pues, yo se lo voy a poner de esta manera. Dios habla por sueños, ya lo vimos, utilizando profetas, utilizando ángeles, utilizando un don una llenura del Espíritu Santo, utilizando soñadores. Ok, Dios habla, yo no lo voy a desestimar y es necesario que Dios nos hable y Dios puede hablar en sueños, pero cuando hay personas que sueños y sueños y sueños y sueños y sueños y sueños, en los muchos sueños, vanidad quiere decir cosas que no tienen valor. Entonces, hay que detenerse a pensar. Porque mire, yo veo en la Biblia y después, si me da tiempo, le pongo los que yo encontré que tuvieron sueños en la Biblia.
Y todos los que tuvieron sueños en la Biblia tenían un propósito. Mire, pues, fíjese bien. Porque Dios no le da sueños a cristianos solamente sin propósito. Fíjese bien. Quiero darme a entender. Con esto que le voy a decir, no quiere decir que nosotros le tengamos que creer los sueños a los que no están bautizados en el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, y a los que no son cristianos. A esos no hay que creerle los sueños. Ok, hay que tener mucho cuidado con los cristianos no bautizados en el Espíritu Santo. Dios también le da sueños a gentiles, pero con propósito. Génesis 23, pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: he aquí eres hombre muerto, por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Dios en su misericordia se le apareció a Abimelec. Pero mire, Abimelec era un rey. Abimelec era un rey. ¿Y qué sucedió? Había tomado a la mujer de Sara. Pero Abimelec en el sueño le responde a Dios: yo actúo la inocencia de mi corazón. Ahí el del que me estás hablando me dijo que era su hermana. Entonces, él le dice: ok, voy a tomar en cuenta eso y le voy a quitar la esterilidad que había puesto en todas las mujeres de tu pueblo. Pero vas a tener que darle una compensación, vas a tener que reivindicar a Sara. Ok. Entonces se le apareció a Dios a Abimelec con un propósito: la reivindicación de Sara. Él no fue con Abraham y le dijo: Dios me dio un sueño, fue maravilloso. No llegó con Abraham y le dijo: mentiroso, le dijo, culpa tuya, Dios casi me mata. Ok, voy en orden. Ahí está Jacob. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ok. ¿Qué hizo Dios? Ahí empezó el peregrinaje de Jacob. ¿Ok? Dios se le aparece en un sueño y le promete que lo va a hacer volver. Pero se le está apareciendo en un sueño a Jacob. Jacob va a ser el padre de los 12 de los cuales va a salir el pueblo de Israel. ¿Ok? Se le aparece en una circunstancia, él va huyendo, pero se le aparece con Jacob. Fíjese bien, y ya está en la tierra de Labán. Labán lo está estafando. Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Mire, el ángel de Dios en sueños, no Dios. Dios mandó un ángel a los sueños de Jacob, y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás todos los machos que suben sobre las ovejas, cinchados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ok, entonces viene Dios y en el sueño, usted lo sigue leyendo, le da una estrategia. Tiene que descortezar unas ramas, y cuando se están apareando las ovejitas, pone las ramas. Entonces todas las ovejas salen cinchados, o sea, pintados y abargados de colores, ¿ok? Porque él había hecho un trato con Labán. Ok, lo que yo te voy a pedir ahora de sueldo es que todas las moteadas, las pintadas, las cinchadas y las abirragadas son mías. Pero Dios se le aparece en un sueño para darle una estrategia. ¿Para qué? Para prosperarlo. Entonces Dios nos puede hablar en sueños de prosperidad y darnos. Hay un hermano que estaba en zona 5, que era un ingeniero químico, y eso ya iba hace bastante tiempo, y estaba en una crisis. Y él le oró al Señor, y el Señor en un sueño le contestó, y en el sueño le dio una fórmula química de un pegamento, ¿ok? Vino, él se despertó y agarró y se escribió la fórmula, la fue a probar, y fue algo que superaba
pegamento que se vendía, un pegamento industrial de más auge a nivel internacional. Entonces él preparó la fórmula, la demostró, la envasó y se hizo millonario. Y Dios se lo dio en un sueño. Entonces Dios sí habla en sueños. Ok, muy bien. Pero siempre habla con un propósito. Y vino Dios a Labán, el arameo, en sueños. Este era más hijo del diablo que la Llorona. Aquella noche le digo, guárdate que no digas a Jacob bueno ni malo. Él lo quería matar. ¿Ok? Entonces, Dios se le apareció a un inconverso, pero le habló y lo sentenció, igual que al rey de Gerar, Abimelech. Dios se apareció y le dijo, cuidado. ¿Por qué? Porque este hombre quería matar a Jacob. Y si mataba a Jacob y a sus hijos, porque ya tenía hijos Jacob, ¿ok? Iba a oponerse al plan de Dios de que en Jacob iban a salir las 12 tribus y de las 12 tribus el pueblo de Israel. El sueño tiene un propósito. Génesis 42:9. Ahí está José. Entonces se acordó José de los sueños que había soñado de ellos. Se lo puse así para no ponerle todos los sueños. Los 11 manojos de espigas de trigo que se inclinaban ante el otro manojo, las 11 estrellas y la luna y el sol que se inclinaban ante otra estrella. Dios le había dado sueños a José. ¿Pero por qué? Porque José tenía un propósito en su vida. O sea, cuando Dios le da un sueño a uno, es porque hay un propósito grande detrás de esto, para uno o para las otras personas. Dios no da sueños sin propósitos. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño, aquí había una vid delante de mí, usted sabe el sueño. Y José le dijo, ok, hoy te van a restaurar delante de Faraón como copero. Y se le cumple el sueño. Ese día lo llevan, 3 días más tarde, perdón, lo llevan y lo restauran. Y se olvida de José. Pero 2 años más tarde, Faraón tiene el sueño de las 7 vacas y las 7 espigas y no hay que lo interprete. Y ahí se acuerda el copero. Uy, hubo uno que me interpretó mi sueño. Dios le dio un sueño profético sobre su vida al copero y al panadero, y el panadero, pues lo que pasó es que se tenía que morir en 3 días, ¿ok? Le dio un sueño profético y le dio un intérprete. El intérprete, José, ¿ok? Le interpretó su sueño. ¿Cuál era el propósito de Dios para que el copero tuviera un sueño que se lo interpretara José para que 2 años más adelante, cuando Faraón necesitara quien le revelara el sueño, entonces el copero dijera, yo conozco uno que sí sabe interpretar sueños. El sueño del copero tenía un propósito, llevar a José en su momento delante de Faraón. Los sueños tienen un propósito. Génesis 4:11. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y aquí estaba sobre el río, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas hermosas, las espigas feas. Ok, entonces viene Dios y le da un sueño a Faraón, pero fíjese bien. Entonces viene José y le interpreta el sueño. Y le dice 7 años de prosperidad, 7 años de hambre, ¿ok? Lo ponen como gobernador por interpretar el sueño y viene aquella hambre sobre la tierra. Pero entonces viene José que ya había administrado, ya había interpretado y administrado el sueño y recibe a su padre Jacob con 70 personas contándolo a él y lo sustentan en Egipto. ¿Por qué le avisó Dios a Faraón? ¿Por qué le avisó Dios a Faraón de lo que iba a pasar?
para que José se lo interpretara. ¿Qué pasaba cuando José se lo interpretara? Faraón lo iba a poner sobre el reino. No se iba a morir de hambre Egipto y no se iba a morir de hambre la casa de Jacob. Los sueños tienen un propósito. Daniel 2:28. Ahí está Nabucodonosor. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer el rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Tus sueños, las visiones que has tenido en tu cama eran estas. Oh, nuevamente. Ahora bien, fíjese bien. Platicamos el domingo. Nabucodonosor dice la Biblia en Jeremías que era siervo, mi siervo. Segundo, tenía revelación. ¿Ok? Dios tenía un trato particular con Nabucodonosor. Pero fíjese bien, ¿a quién le dio el sueño? Aquí está hablando del sueño de la estatua de oro y de la cabeza de oro y los otros elementos. Y le dice, tú eres la cabeza. ¿Por qué le dio el sueño a Nabucodonosor? Porque él iba a ser la cabeza de todo lo que iba a suceder desde el tiempo de que inició el imperio babilónico con Nabucodonosor a nuestros días. Tiene un propósito. De ahí tiene otro sueño Nabucodonosor y ese es un sueño particular. Es él. Es él, el del tocón, lo platicamos este domingo. Tuvo un sueño. Ah, Dios da sueños para advertir. Y también dice cómo va a restaurar. Porque ahí le dice que van a pasar 7 tiempos sobre él y va a ser restaurado. Entonces, Dios da sueños que advierten lo que uno le va a acontecer. También los da, pero con un propósito. Va. Ahí está Salomón. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y entonces en ese sueño Dios prueba a Salomón. ¿Y qué le pide a aquel hombre? Sabiduría, un corazón entendido. Pero ¿por qué le habla en sueños? Porque tiene un propósito, porque va a preparar al que le va a levantar su casa, al Señor. Tiene un propósito. Entonces, los sueños tienen propósito. Ahora yo me puse a ver y después de que se le apareció a Salomón en sueños, yo no encontré entre los reyes, no logré encontrar alguno que Dios le ha dado un sueño significativo. Los profetas le hablan al pueblo de los sueños de los falsos profetas y esto, hasta Joel. Y no vuelve a soñar nadie así, hasta José. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ok, nuevamente un sueño, pero con un propósito. Un sueño, pero con un propósito. Entonces yo tengo que entender que los sueños tienen, los sueños, siempre que Dios da un sueño, es con un propósito. Dios no da un sueño al azar. Dios da sueños con propósitos. Y el propósito no es un propósito pequeño. Siempre es un propósito grande. Siempre es un propósito. O sea, y está implícito en algo que va a ser Dios en cierto tiempo y el propósito
es grande. Ok, Dios nos puede hablar en sueños a nosotros acerca de lo de nosotros. Sí, lo puede hacer. Pero siempre va a tener va a estar ligado todo a un propósito, a un objetivo más grande. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque si bien Dios nos puede hablar por sueños o le puede hablar a otro por sueños de nosotros, nosotros tenemos que ver primero que el sueño se cumpla. Y para eso tenemos que dar un compás de espera. Tenemos que ver quién es el que está soñando. Ay, si llega la señora que vende tamales y usted mira que atrás de la cortina esa tiene una su vela roja encendida y dice que la soñó. Ay, tenga cuidado, ¿ya? Si la persona no está llena de, o sea, no está bautizada en el Espíritu Santo, los sueños, o sea, que alguien le llegue y no está bautizado en el Espíritu Santo y le diga, mira, te soñé, o en el sueño el Señor me dijo que te dijera, hay que ponerlo en la balanza, porque para que hayan sueños del Señor, se necesita que haya bautismo en el Espíritu Santo. Los profetas tienen que estar bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso es una de las claves que a mí me dice, ok, ¿quién me está dando el sueño? ¿Está bautizado con el Espíritu Santo? ¿Va a aceptar que le pasen los rayos X al sueño y a él? Eso es importante. Y lo otro es que el sueño tiene un propósito. Tiene un propósito. Hermano, fíjese que Dios me habló, lo vi en un sueño y me dijo que se iba a sacar la lotería. Y el hermano está bautizado en el Espíritu Santo de luz en profecía, habla lenguas. Ok, me lo lleva conmigo y le digo, bueno, es un buen vaso, hay que esperar a ver si se cumple. Muy bien. Llega a una señora en la camioneta o en el Transmetro, ahora ya no hay camionetas, ¿va? Ahora es tu bus, ¿ok? Llega en el tubús y le dice, mire, ahí le regalo su cachito de la lotería, no sé por qué se lo regalo. ¡Ay! Era el premio mayor y se sacó la lotería. Ok, usted le tiene que preguntar a Dios, ¿cuál es el propósito de este sueño que se cumplió? ¿Para qué me saqué la lotería? ¿Qué quieres que haga con esto? Es solo un ejemplo. ¿Ok? Entonces, le repito, los sueños que vienen de parte de Dios tienen un propósito, diría yo, casi siempre linkeado con un propósito mayor. Es parte de un solo propósito más grande. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque es muy común en las iglesias. Fíjese que lo soñé. Usted, siempre y cuando, le repito, tiene buen testimonio, está bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas, óigalo. Si es alguien de la calle, ni lo escuche. Si es uno que no es cristiano, ni lo escuche, ni lo escuche. Si usted sueña que se le cayó un diente, ni acepte que le digan, ay, usted, alguien se va a morir. Eso, no lo crea. No le haga fe a los sueños de los adivinos. Dios guarde. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Esto de los sueños
uno tiene que saber que es algo que Dios dejó. No nos vamos a resistir, pero tenemos que ver la fuente, si se cumple, si está dispuesto a decirlo bajo cobertura y si tiene un propósito. Si no tiene un propósito definido el sueño, ese sueño probablemente no es de Dios. Los buenos deseos del alma, el cerebro, qué sé yo. Pero cuando hay un sueño que viene de parte de Dios, tiene un propósito de parte de Dios. Dios no gasta su pólvora en zanates. Si Dios da un sueño es porque tiene un propósito. Si el sueño no tiene un propósito, probablemente no es de Dios. Si el sueño no se cumple, definitivamente no era de Dios. Muchas veces le dicen, no, no, es que su cumplimiento de plano no era para ahorita, sino para... Uno tiene que entender. Y cuando uno sueña, tiene que ir con Dios y decirle, Señor, ¿y con qué propósito me estás dando este sueño? ¿Es tuyo? ¿Es de mi alma? Porque uno muchas veces, el alma de uno, ay, el alma de uno es ruda. Usted mira a alguien con mucha necesidad y usted le tiene mucha misericordia y en la noche lo sueña que Dios lo está levantando y, y no. Dios enseña por sueños. Dios enseña por sueños. El apóstol nos contaba de que él, en donde él trabajaba, él ya era cristiano, había un señor que cuidaba carros, pero era charita y se quedaba a dormir debajo de unos camiones que estaban cerca. Un día de esos se le apareció un día de esos se quedó dormido y el camionero no se dio cuenta y arrancó el camión y pobre del viejito. ¿Ok? Pero llevaba muchos años de estar ahí, les cuidaba los carros. Entonces dice el apóstol que se entristeció bastante por él, pero en la noche lo soñó, pero dice que lo soñó así, peinado, joven, bien trajeado con su traje blanco. Entonces, cuando él lo estaba viendo en el sueño, oyó una voz y le dijo, vienen días en los cuales yo restituiré. Muy probablemente el hombre era cristiano y estaba en la perdición. Pero Dios tenía un propósito con ese sueño, enseñar, enseñar. ¿Ya? A veces hay sueños en los cuales un cristiano, tal vez recién convertido, que aceptó y se le aparece, pero no se bautizó y se aparece en sueños pidiendo ser bautizado. Eso hay que ponerlo bajo cobertura. ¿Ok? Pero entonces, les repito, y eso fue lo que más me impactó a mí cuando yo estaba estudiando. Los sueños que vienen de parte de Dios tienen un propósito de parte de Dios. Los sueños que vienen del enemigo, ¿ok? Como vimos ahí, es para dejarlo sin pastor o para negar el nombre de Dios. Con esos hay que tener cuidado. Porque aunque usted no lo crea, en todas las iglesias cristianas, de todas las misiones, andan un montón de gente soñando sueños. Y hay que tener cuidado. Y el que sueña y sueña y sueña y sueña y sueña, ahí detrás, Eclesiastés 5, hay vanidad. No hay nada. No hay nada. Tenemos que tener cuidado en esto. Ahora, si los sueños son para mí, si Dios me está hablando a mí como cristiano, ya sea para regañarme, para exhortarme, esos son otros 20 pesos. ¿Ok? Pero cuando es de otros o otros vienen, nosotros tenemos que tener cuidado. Y hay otra cosa importante. Todos los sueños necesitan interpretación.
todos los sueños necesitan interpretación. Y para que haya interpretación, tiene que haber un intérprete de parte de Dios. No hay manual para interpretar sueños. Es por revelación. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere dar alguna aportación. Hermana Anita Avilés o hermana Elena. Gracias, papá. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pastor, yo tengo una pregunta en base al tema que está muy, muy lindo, la verdad, interesante. Pero le voy a dar la pregunta como yo la formulé en mi cerebro, pero que me la logre entender, o yo me dé a entender, mejor dicho. ¿Qué es o qué pasa cuando uno habla de noche, pero no es por insomnio, que hay personas que, ¿cómo se llama? Cuando se levantan y caminan, ¿cómo se llama? Sonámbulos. Sonámbulos, gracias, gracias. Pero, ¿es eso o por qué una persona? Bueno, no una persona, realmente me pasa a mí, para ser más sincera. Entonces, pero no es de ahorita, sino que desde que soy una niña prácticamente me pasa. Y siempre me he preguntado por qué me pasan esas cosas. Pobrecito Alex, ¿verdad? Pobrecito Lali. Bueno, depende qué digas. No, Solo asusta, papá. Es que dormí con ella también y ya se asustó también. Solo balbuceas. Sí, es como, según lo que ellos me han dicho, es de que, y antes también cuando estaba con mi mamá era que me reía o platicaba, pero a veces sí se entiende o a veces no, entonces, pero yo siempre me he preguntado por qué ha sido, porque pues no sé, ¿verdad? Ok, mira pues, cuando uno se duerme, no expliqué las fases porque hubiera sido largo. Hay una fase en la cual el cerebro desconecta todos los músculos. Ahí no te moves. En esa fase no te mueves, no te puedes mover. Pero hay otras fases, ese es en el sueño REM. Ahí la gente está su cerebro desconectó todos los músculos, no te puedes mover. Ok. Por eso uno mira con los que se hacen dormidos, que se dan vuelta y todo, y dice, haciéndose está. Pero dentro de los sueños que son no REM, ¿ok? Dentro de esas tres fases que son no REM, en algunas de estas fases se sueña. Los sueños son más cortos, ¿ok? Y en esas fases el cerebro no desconectó todos los músculos, ¿ya? Y entonces en esas fases, te lo voy a decir. Yo tengo un examen y tú estás... ¿De dónde vas? Yo aquí estoy, hermano. Es capacidad, es que se no levanta. Ok. Entonces, espero que haya sido al Chucho, porque si le hablan así a alguien en la casa, perdón. Ok. Muy bien. Entonces, si yo te hago un examen donde examino tu cerebro y miro qué partes se encienden y se apagan en lo que estás soñando, y tú estás soñando que estás cantando, se van a encender las partes de tu cerebro que controlan tu voz. Se encienden, aunque tú no emitas sonido. Si estás en un sueño REM profundo, se encienden, ¿ok? Pero como están desconectados los músculos, no hablas, no cantas. Pero si estás en un sueño de alguna de las otras fases donde no están desconectados todos los músculos, hay muchas posibilidades de que empeces a medio cantar, a balbucear. Y eso no le pasa a mucha gente. Eso no es malo, de ninguna manera. ¿Ya? Eso yo lo Sí, digo. Ajá.
Yo Es conozco, que eso era lo que, ay, perdón, eso era lo que a mí me preocupaba, que yo decía, pero ¿por qué porque fíjese que hace así, no hace poquito tiempo, me levanté y me puse una playera, porque dije, yo no me quedé con esta cuando me levanté, pero ya que hice eso. va, Ay, eso no, sí ya es sonambulismo. ya es que se te va la vara, es el papá. No, no se te va la vara. Eso sí es De noche, sonambulismo. papá. Mira, uno infiere sobre estas condiciones del sueño, ¿ok? Si son muy frecuentes o si ponen en riesgo a las personas, ¿ok? Mi hermano menor hubo un tiempo que le daba de eso. Una vez, ahí tenía como unos, ¿qué? 12, 10 años. Se despertó, yo solo medio sentí, se puso el uniforme del colegio, agarró su bolsón, yo solo se fue al baño, se puso debajo de la regadera y así despertó cuando abrió la regadera. Ese sí había que tratarlo, pero en aquel tiempo. Ok, Ay, no. entonces, cuando Sí, son ese tipo, lo que se hace es un estudio del sueño y si hay necesidad de dar medicamentos, se dan medicamentos. Pero si son cosas muy sencillas que no te ponen en riesgo, no te sales del cuarto, No, hasta ahí no he llegado, sí, gracias a Dios. no golpeas a nadie, entonces, No, solo aplaude, papá. Sí, pero que eso le da como a la 1, 2 de la mañana que empieza a aplaudir. O si no, canta, grita, platica y así. Ay, no. tranquila. Ahí lo que hay que hacer es comprar audífonos para Bueno. Mamita Elena dice que con la chancleta me va a pegar. Okay. Ay, bueno, muchísimas gracias, pastor. Vaya, Anita, Dios te bendiga. Ya deja en paz mi corazón. Amén. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a orar para quedar despedidos. Noemí, Sarita, dinos. Le hicieron. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ay, perdón. Buenas noches, hermano Elías. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es que hablando de los sueños y escuchando lo que usted le decía, hermana Anita, ¿verdad? Fíjese que, o no sé, bueno, eh, eh, mi mamá antes, ella soñaba que ella volaba y dice, y me contaba ella que cuando ella volaba, ella podía ver que abajo se miraba, ¿cómo se puede decir? Como un jardín, pero que es un jardín bien bello y hermoso, dice, y que ella podía volar y dice que ella cuando sentía que estaba así como que elevada, eh, se miraba el gran jardín, pero con lleno de flores pero eso lo soñó que, por decirle así, hace como unos 3 años tal vez, pero siempre a veces soñaba que volaba. Pero ella decía, ¿será que el Señor me está permitiendo volar? Como ella siempre a veces decía, a ver cuando el Señor me concede volar en avión, decía, ¿verdad? Entonces, ¿será que lo mismo se sentirá? Me dice ella, ¿verdad? Entonces le digo yo, ay, no sé, mamá, posiblemente el Señor te está permitiendo ver, le digo yo, no sé, pues que dice que ella volaba y siempre miraba cosas así como que bien hermosas, ¿va? Entonces le digo yo, ay, no sé, ahí sí yo no sé, mamá, pero hay que pedirle el discernimiento al Señor, ¿verdad? Si es el que el Señor te hace ver esas cosas, ¿verdad? Hermosas, ¿va? Y otros, ¿verdad? Así como a mí me ha pasado, y como me cae mal, pero me ha pasado que yo sueño, pero como que no, como usted decía, el cuerpo se quedaba inmovilizado. Pero lo que a veces me ha pasado es que a veces hay una lucha dentro de mí, ¿verdad? Y que yo quiero hablar, pero como yo digo, no se va, que como que el alma se levanta o el espíritu se levanta
porque yo sentía que como que algo se desprendía de mí. Y yo podía verme a mí misma, o sea, yo me podía ver ahí acostada, que he estado luchando para poder decir, abrir mis labios o, ¿cómo se llama? Como que gritar para que alguien me despierte, ¿verdad? Entonces, pero yo, o sea, dentro de mi sueño, o sea, y que me puedo ver, ay, no sé, yo digo, Señor, ¿qué pasa, va? ¿Qué parte de, no he entendido o parecido, ¿verdad? Porque yo, o sea, cuando tengo esos ataques, me cuesta a veces abrir mis labios dentro del sueño, ¿verdad? Para decir, porque siento yo que es como una guerra, ¿verdad? Y yo trato de venir y decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando yo empiezo a decir en el nombre de Jesús, como que mi cuerpo empieza en sí, ¿verdad? A reaccionar. Va. Mira, pues, con el sueño de tu mamá, hay algo que uno tiene que entender. Nosotros dentro de nuestra mente, no dentro de nuestro cerebro, sino dentro de nuestra mente, tenemos recuerdos que Dios no permite que afloren. Y esos recuerdos obviamente vienen de nuestra vida antes de venir a la tierra, que muy probablemente teníamos otras capacidades. Y cuando dormimos, nuestra conciencia, la parte consciente, ¡fum!, se baja totalmente. Entonces quedamos funcionando en ese mundo de nuestro inconsciente. Y ahí hay recuerdos. Y muy probablemente esos recuerdos pueden aflorar y pueden darnos vivencias de lo que en un tiempo tuvimos. Eso es una cosa. Ahora bien, hay cosas, es que esto del mundo de los sueños y ya uno se mete en verdades, pero que el ocultismo las sabe y obviamente las usa porque son verdades espirituales. Por ejemplo, lo que en el ocultismo le llaman las proyecciones astrales. ¿Ok? A gente que su espíritu se sale de su cuerpo, no su alma, su espíritu. Porque si el alma se sale, estamos muertos. que se muere. Si el alma se sale, la gente se muere. Pero el espíritu sí. Entonces, pero allí usualmente la gente puede trasladarse a otros lugares. No es como lo que le pasa a tu mamá. Ahí a veces no tenemos que tampoco dejar el deseo del alma, que tal vez quisiera experimentar algo así y lo puede recrear en su cerebro sin ser verdad. Ahora con lo tuyo se llama parálisis del sueño. Ahora, las parálisis del sueño, o sea, cuando uno va despertando o va a despertar, porque uno en esas fases del sueño despierta, aunque no regresa totalmente a la conciencia despierta, pero se van prendiendo la parte superior, que se llama corteza del cerebro, tiene 7 capas. Entonces se prende para cuando despertamos, se prende primero la de abajo, después la número 4, después baja a la 5, de ahí sube a la 3, de ahí baja a la 5 y así tiene un circuito para prenderse. Pero algunas veces, por algunas condiciones particulares, el cerebro se salta un circuito. Entonces la gente despierta pero sigue dormida. Y hay gente que sigue viendo lo que está soñando. Eso médicamente se llama parálisis del sueño. Esto tiene un contexto espiritual, porque muchas veces el enemigo ataca o produce parálisis del sueño. La gente lo que está viendo son esferas, dimensiones espirituales. ¿Ya? Entonces, si esto no lleva a ningún
no se asocia a una pesadilla, no se asocia a que te están ahorcando, no se asocia a que estás viendo algo horrible, pues probablemente se queda en la parte cerebral. Pero si ya hay un ataque persistente, miras chamucos o algo así, eso sí hay que administrarlo, hay que cerrar las puertas y todo. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, pero sí. A veces me pasa, pero ahí lo seguimos platicando. Va, pues siempre va. Ok, en el orden, Gracias, hermano. hermana Claudia, hermana Elizabeth y hermana Zenaida. Amén. Buenas noches, amado pastor. Dios les bendiga a todos. Perdón que ya me conecté un poquito tarde, venía de trabajar, pero logré escuchar para mí son las bases, ¿verdad? La palabra es el fundamento, ¿verdad? Como dice la escritura. Y por lo que usted nos estaba enseñando ahorita, me llamó la atención que cuando yo era jovencita, casi siempre me despertaban a golpes. Mi mamá me pegaba porque yo casi siempre soñaba lo mismo. Si soñaba que había explotado algún volcán y estaba cayendo lava, yo veía como que mis papás se habían muerto y yo los andaba buscando y morían de la misma forma. Me llamó la atención que ellos de verdad murieron de derrame cerebral, los dos, ¿verdad? Eh, no sé cómo se le puede llamar a eso, pero siempre lo soñé. Y acerca de las cosas que son para las personas, para mí que son bien delicadas, ¿verdad? Los sueños. Em, yo en un tiempo, cuando estaba en visitación, pues no sé por qué, pero a mí me dejaron de encargada de un área en Villanueva. Entonces, yo me iba hasta allá los días que me tocaba ir y me tocó que ir a cada casa de todas las hermanas porque como que se habían ido de la iglesia. No sé si eso lo puedo contar aquí, ¿verdad? Ahí me dice usted, me para, por favor. Em, pero tal vez por lo delicado que fue un sueño, ¿verdad? Por eso quería decírselo. Y entonces, bueno, para no cansarlo, pues me tocó que ir a cada casa a ministrar a las hermanas, a visitarlas, a ver por qué se habían alejado. Total es que las 30 hermanas volvieron a la iglesia y ellas me agarraron un cariño bien bonito, pero yo las admiraba porque cuando empezaron a llegar a orar, estas mujeres eran tremendas, fíjese, pastor, preciosas, ¿verdad? Para orar. Y entonces yo más que todo me sentía así como que yo no era nadie, ¿verdad? Y todas ellas eran las importantes porque eso sentí que el Señor me hizo hacer en esa obra. Entonces me hablaban mal de una hermana y me hablaban de una hermana, pero como que eso me fue haciendo meollo a mí. ¿Quién será esta hermana? Y dicen cosas malas y no sé, me empezó a entrar una espinita. Total es que para no cansarlo, a los meses de que ya las hermanas estaban llegando a intercesión, tremendas para interceder, bien lindas. Fíjese, amado pastor, que yo soñé a esta hermana de la que ellas hablaban y como que tenían miedo que regresara, le tenían miedo literalmente hablando. Entonces, cuando esta mujer ya iba a regresar, no le voy a llamar hermana, perdone, porque la verdad es que no era hermana. Cuando esta mujer ya iba a regresar, ellas empezaron a ponerse inquietas. Entonces, yo esa noche que me dijeron ya mañana viene, yo dije, yo no tengo por qué tenerle miedo porque el Señor está conmigo, porque ella no sabe con quién se metió, dije yo, ¿verdad? Pero yo lo hice por fe, no porque me creyera mucho, ¿verdad? Sino que yo lo hice por fe. Entonces, ¿qué manda? No, perdón, solo habló mi nena. Perdón. Entonces, me puse a orar esa noche, intercedí un buen rato y de ahí me acosté. Y cuando me dormí, soñé a esta mujer que estaba seduciendo a un hermano de la iglesia. Fíjese, pero el hermano nada que ver.
y la soñé, bien raro el sueño, pero la conocí en mi sueño, amado pastor, porque yo no la conocía. Y entonces, ¿cuál fue mi admiración? Que ese día, de parte de Ministerio Ebenezer, me habían mandado a un hermano que era el que iba a empezar a discipular a las hermanas, porque pues ya se habían juntado un buen grupo, ¿verdad? Las 30 hermanas. Entonces yo dije, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, qué linda la iglesia que se ocupa de eso, ¿verdad? Porque yo sabía de los discipulados en casa, mas no de esa parte en las iglesias, ¿verdad? Entonces, yo me junté con el hermano, nos fuimos, yo se los llevé, y el día que estábamos ahí, estábamos en el discipulado, llegó esta señora. Entonces, cuando se sentó y yo la volteé a ver, porque aparte de todo llegó tarde, ¿verdad? Entonces yo la alcé a ver y recordé que en el sueño yo la había conocido. Y entonces yo dije, wow, esta es la mujer que yo vi. Y entonces me quedé callada. Pero cuando el hermano empezó ya a hacer preguntas, ella fue la única que preguntó, pero para entrar en contienda. Entonces yo le dije, mi hermana amada, le dije, perdóneme, le dije, la palabra no es para que contendamos. El hermano vino a explicar un tema y ya le dijo que en otra ocasión él le va a aclarar algunos puntos de los cuales estaba preguntando usted. Y entonces, cuando vi que se quiso levantar así como peleando, entonces le dije, hermana, si quiere hablamos al terminar el tema. Y siguió el hermano. Y cuando terminó, pues nos tocó orar, ¿verdad? Y oramos y nosotros siempre en ese grupo de intercesión, pues oramos por nosotros, pero yo no sentí ir a orar por ella. Y entonces las hermanas esperaban de plano que yo la libertara o yo no sé, hermano, ¿verdad? Pero ellas se me quedaban viendo a mí como con la expectativa y bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Entonces yo les decía, hermanas, nos despedimos entonces, tomamos chocolatito y panito y nos despedimos y Dios les bendiga. Y el hermano me llevó a la casa del pastor encargado de esa iglesia y entonces nos quedamos ahí, hablamos con el pastor del tema, sí le contamos de la hermana, pero no para pelear ni para nada malo, ¿verdad? Sino que yo la verdad es que no lo vi bien que era para contender. Entonces vine yo y le dije al pastor, pastor, perdone, después de que se vaya el hermano, ¿puedo hablar de algo con usted? Sí, mamita, me dijo, claro que sí. Y como yo era la encargada de esa área, ¿verdad? De estar yendo allá y ir a orar con las hermanas y que ellas se quedaran ahí en ese grupo, pues yo dije, bueno, voy a aprovechar para decirle al pastor, ¿verdad? Mi sueño, porque yo no la conocí, amado pastor, a mí no me la habían presentado y el Señor me la mostró. Entonces yo le dije, fíjese, amado pastor, que esto y esto pasó, y las hermanas, pues no me habían hablado mal de ella, así, como le dijeron, como para que yo la juzgara, sino que de verdad yo sí sentí que me lo estaban diciendo, hermana, hay que tener cuidado con ella. Entonces, ellas me contaron a mí en confianza, sin ponerlo en contra a usted, que pues esta hermana había dividido la iglesia ya varias veces. Entonces, yo no me puse a pensar en eso, sino que yo intercedí, me acosté y la soñé, la conocí en mi sueño y el Señor me hizo sentir que hay que tener cuidado con ese hermano. Yo no sé si usted de verdad ya le puso un alto a toda esa situación que ella provoca en la iglesia. Perdóneme, yo no soy nadie, amado pastor, yo se lo estoy diciendo porque el Señor me hizo sentir esto bien, bien feo, en el sentido de que esta señora o hay que ministrarla, o hay que pararla, o hay que sacarla. Entonces él se me comiendo así como, ¿qué le pasa a la hermana después de tantas cosas bonitas? Qué feo lo que acaba de decir de una ovejita, ¿verdad? Yo discerní eso de él. Y me dijo, mira, mamita, ahí vamos a ver qué hacemos, Dios te bendiga. Gracias porque tú me has estado apoyando, yo te agradezco mucho. Pero ese fue el último día que yo fui porque era la última vez que yo iba y de ahí el hermano encargado del discipulado se iba a quedar en el discipulado. Entonces, a los años,
A los años yo lo vi, me despedí de él esa noche, perdón, y a los años yo lo vi y lo vi allá en La Pedrera, zona 6. Entonces yo cuando lo vi, no lo había visto. Yo iba caminando saliendo de ahí de La Pedrera en una proclama profética. Entonces él me hizo así y yo volteé a ver y lo reconocí. Y entonces me puse muy contenta porque pues es un pastor, ¿verdad? Y yo creo que si para otras personas uno tiene mucho respeto, más para los pastores, ¿verdad? Entonces yo, ay, amado pastor, qué gusto verlo. ¿Qué tal está? Pues fíjate, mamita, qué bien, me dijo así. Yo, ala, qué bendición, mire, y las hermanas que eran tan lindas, que se quedaron intercediendo. Entonces me dijo, no, fíjate que la iglesia se deshizo. Entonces a mí, yo sentí que me atravesaron mi corazón, amado pastor, porque él me contó que había sido esta hermana la que había provocado muchas cosas, ¿verdad? Y que otra vez se habían vuelto a ir. Entonces, mire, yo me sentí, amado pastor, yo iba como con el globo muy inflado y me le pasaron la aguja y yo me desinflé, pero porque yo lo que más le he pedido a mi Señor, de verdad, amado pastor, y creo que fue desde que puse el pie en Ministerios de Benecer, fue ser de bendición. Yo no, ¿cómo le dijera? Tal vez yo soy muy, me he dado cuenta, ¿verdad? Que casi no hay hermanas como yo, que yo hablo y hasta levanto la voz, pero esa es mi forma de ser y trato de pedirle al Señor que me cambie eso, ¿no? De ya no levantar la voz, de hablar quedito, de ser así como que muy bullista, decía mi mamá, ¿verdad? Pero el anhelo de mi corazón siempre ha sido ser de bendición, ¿verdad? Y yo creo que a veces las personas me buscan mucho por los sueños y yo, ala, qué tremendo, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Aunque el Señor me muestre qué es, amado pastor, yo se lo prometo. Yo, ¿sabe qué, hermana? Debería ir a contarle al pastor, porque yo prefiero que usted dé el consejo, prefiero que usted dé la guianza, créamelo delante de Dios, si es así, alguien em, eh, me ha pedido algún consejo, yo le digo, bueno, con respecto a lo que dice la palabra, pero vaya con el pastor. Yo siempre le tiro la pedrada a usted, perdóneme, pero prefiero, ¿verdad? Por la mala experiencia que yo pasé, ¿verdad? Que uno no, como usted dijo, no debe de guiarse por nuestros profetas, como decía, o nuestros adivinos, o nuestros soñadores, porque de verdad que el enemigo ya mandó gente falsa a mi vida y yo ya aprendí. Y si comparto esto, más que todo, amado pastor, es porque creo que como usted bien lo dijo, los sueños son muy delicados, no hay que llevárselas uno de espiritual, ni hay que creer uno que porque ya leyó toda la Biblia, yo no lo he hecho así, yo la he leído por